Mi esposa infiel me dijo que solo soy un perdedor patético, y que mi hermano le recordó lo que es un hombre de verdad, luego de encontrarlos en la cama. Así que la dejé y recuperé cada préstamo documentado. Ahora están de rodillas. Yo, hombre de 32 años, conocí a mi novia Evelyn, mujer de 30, hace 4 años. Era del tipo amiga de un amigo y apareció con un vestido de verano que le quedaba increíble. Se reía de mis bromas y tenía esa forma de tocarme el brazo cuando hablaba que hacía que mi cerebro idiota pensara, sí, esta es especial. Yo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de construcción comercial. Buen dinero, beneficios sólidos, el tipo de trabajo con el que tu mamá presume ante sus amigas en la iglesia. Tenía mi vida en orden, un departamento de 2 habitaciones en una zona decente, un Toyota totalmente pagado que funcionaba como un reloj, unos $60,000 en ahorros. No era rico, pero era estable, lo cual aparentemente es lo mismo que tener proveedor tatuado en la frente. Evelyn trabajaba en bienes raíces, o mejor dicho, tenía licencia y ocasionalmente mostraba casas cuando le daba la gana. La mayoría de los meses cerraba tal vez una venta, a veces ninguna. Pero hablaba en grande sobre construir su marca, hacer networking y todo ese rollo que se traducía en, paso 8 horas al día en Instagram fingiendo que trabajo. Sus ingresos eran tan confiables como la promesa de un político, lo cual debió haber sido la primera señal. Pero el amor te vuelve estúpido. Nos mudamos juntos después de 10 meses. Nunca ofreció pagar la mitad del alquiler. Ni una sola vez. Cuando lo mencioné, se le llenaron los ojos de lágrimas y habló de cómo estaba reinvirtiendo todo en su negocio. ¿Qué acaso no creía en ella? ¿No quería apoyar sus sueños? Así que sí, yo pagaba todo, renta, comida, servicios, su seguro del auto cuando estaba entre comisiones. Empecé a llevar hojas de cálculo registrando cada gasto porque había aprendido viendo a mis padres que los recibos valen más que las promesas. El compromiso llegó después de 2 años. Le propuse matrimonio en un restaurante carísimo donde las porciones son de 3 bocados y se espera que estés agradecido. Me gasté $4,000 en un anillo que estoy bastante seguro de que ella ya había elegido y del que me había estado mandando indirectas durante 6 meses. Dijo que sí. Lo publicó en todas las redes sociales conocidas por la humanidad en menos de 30 segundos y de inmediato empezó a planear una boda que habría requerido un préstamo para pequeñas empresas. Los lugares que quería costaban mínimo $15,000. Salidas a probar vestidos todos los fines de semana durante 3 meses. Lista de invitados de 250 personas, la mitad de las cuales yo no había conocido nunca. Despedida de soltera de destino en Scottsdale, $3,000 que de alguna manera terminé pagando yo porque las otras chicas no podían cubrir su parte. El presupuesto de la boda se infló hasta $40,000 y seguía subiendo. Empecé a tomar turnos extra pensando que ella valía la pena. Pero aquí es donde empeora. Aproximadamente un año antes del compromiso, la mamá de Evelyn, Kila, empezó a tener episodios. Problemas de memoria, confusión, ese tipo de cosas que significan que ya no puedes vivir solo. El esposo de Kila se había largado años atrás, la dejó prácticamente sin nada, y Evelyn era hija única. Así que Evelyn encontró un lugar de vida asistida en Boulder. Buenas vistas, personal atento, seguramente tenían hora social y clases de yoga. Costaba $5,500 al mes. Una noche, Evelyn se sentó conmigo, con lágrimas reales, y me dijo que su mamá necesitaba ayuda y que ella no podía permitírselo con sus ingresos. Que esto era temporal, solo hasta que lograra ventas más constantes. Temporal. Esa palabra debería venir con un aviso legal. Acepté pagar 6 meses mientras ella arreglaba su carrera. En cada cheque que escribí puse préstamo a Evelyn, cuidado de Kila en el concepto y guardé copias. 6 meses se convirtieron en 8. Tenía documentación que mostraba que le había adelantado $44,000. Ahora hablemos de mi familia, porque este desastre tenía múltiples hilos y todos se juntaron en la implosión más espectacular que puedas imaginar. Tengo un hermano menor llamado Brian.
Ahora tiene 26 años y lo único en lo que ha sido consistente es en ser un completo desastre. Al crecer, yo era el responsable, cuadro de honor, trabajo de medio tiempo a los 16, ayudaba a mi papá con proyectos de la casa, todo el rollo del hijo ejemplar. Brian apenas terminó la secundaria, chocó dos de las camionetas de mi papá antes de los 20. Lo despidieron de todos los trabajos de servicio en un radio de 80 kilómetros por no presentarse o por contestarle mal a los jefes. Y de alguna manera, mis padres lo trataban como si fuera la segunda venida. Mi mamá siempre encontraba excusas, está encontrándose a sí mismo, es creativo, no encaja en un trabajo normal, es sensible. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana y recibía una palmadita en la espalda tipo, bueno, sí, eso es lo que se supone que debes hacer. El doble rasero se podía ver desde el espacio. Me mudé de casa a los 23. Brian vivió con mis padres hasta los 26, sin pagar renta, con mi mamá lavándole la ropa y cocinándole mientras jugaba videojuegos y ocasionalmente trabajaba medio tiempo en cualquier almacén que lo contratara. Cuando sugerí que tal vez deberían empujarlo hacia la independencia, mi mamá se enfadó. Dijo que no todo el mundo estaba hecho para la vida corporativa. Que Brian necesitaba apoyo, no juicio. Perfecto, perfecto, perfecto. Los problemas de dinero empezaron hace unos 4 años. Mi papá es capataz en una empresa manufacturera. O lo era, hasta que empezaron a recortarle horas. Mi mamá trabaja medio tiempo en retail. Siempre habían sido malos con el dinero, viviendo al día, financiándolo todo. Pero empeoró. Mi papá vino a verme un fin de semana, muy serio, y me dijo que llevaban 3 meses atrasados con la hipoteca y que el banco estaba enviando cartas amenazantes. Había pedido dinero de su 401k y había agotado 2 tarjetas de crédito tratando de ponerse al día. ¿Podía ayudarlos? Solo sería temporal. Me lo devolvería, lo prometía. Ayudé, pero esta vez fui inteligente. Busqué en internet una plantilla de pagaré, la rellené con el monto, la tasa de interés y las condiciones de pago, y le dije a mi papá que ambos teníamos que firmarla y notariarla antes de que yo transfiriera el dinero. Se veía incómodo, pero aceptó. Ese primer préstamo fue de $8,000 para ponerse al día con la hipoteca. Luego vinieron los impuestos de la propiedad, otro pagaré por $4,500. Después la cirugía de mi mamá, $6,200, otro pagaré. Luego el techo, $9,000, otro pagaré. La camioneta de mi papá, $5,500, otro pagaré. En 4 años, 14 pagarés separados, todos debidamente ejecutados y notariados. En total, $67,500. Cada transferencia tenía un rastro documental. Cada promesa de devolverme el dinero quedó registrada. Cada una estaba respaldada por un documento firmado que mi papá no podría negar después. No estaba siendo paranoico. Estaba siendo precavido. ¿Sabes quién nunca aportó nada a todo esto? Brian. Aparecía en las cenas familiares usando zapatillas de $200 y sudaderas de diseñador, conduciendo un Challenger que de alguna manera estaba financiando con su pésimo ingreso, sin ofrecer ni un solo dólar para ayudar a los padres con los que aún vivía. Cuando señalé esto una vez, mi papá me cortó. Dijo que Brian estaba luchando a su manera. Dijo que yo debería estar agradecido de tener suficiente éxito como para ayudar. Esa palabra, agradecido, como si tuviera que darles las gracias por el privilegio de quedarme en la ruina para evitar que su casa fuera embargada. Brian finalmente se mudó el año pasado a un departamento destartalado con 2 compañeros. Esto fue presentado como un logro enorme. Mi mamá lloró como si se fuera a la guerra. Yo llevaba 9 años viviendo solo en ese momento y no recuerdo haber recibido nunca una reacción así. Y en medio de todo esto, Evelyn estaba en mi oído. A veces decía que mi familia se estaba aprovechando de mí, que necesitaba poner límites. Otras veces giraba el discurso y hablaba de lo importante que es la familia, de cómo su mamá también podría necesitar ayuda pronto. De lo bueno que era que yo fuera tan proveedor.
Yo estaba demasiado ocupado haciendo malabares con los problemas de todos como para darme cuenta de que ella solo estaba evaluando cuánto más podía extraer del mismo pozo. La boda estaba programada para junio, a unos 9 meses de distancia cuando los descubrí. Yo estaba trabajando horas demenciales para cubrir todos esos gastos y, al mismo tiempo, tratando de evitar que la casa de mis padres fuera embargada. La semana en que todo implosionó, había trabajado 70 horas. Estaba exhausto, quemado, sobreviviendo a base de café y rencor. El miércoles por la tarde recibí un mensaje de mi supervisor de proyecto diciendo que la inspección de obra programada para el jueves se había movido al viernes por el clima, lo que significaba que tenía una tarde libre inesperada. No se lo dije a Evelyn porque, sinceramente, pensé en sorprenderla, tal vez llevarla a cenar, intentar reconectar, ya que apenas nos veíamos entre su planificación de la boda y mis horas extra. Llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde. Su auto estaba en la entrada. También había otro auto, un Challenger destartalado con el parachoques roto que reconocí de inmediato como el de Brian. Mi cerebro hizo esa cosa rara de intentar racionalizar. Tal vez la estaba ayudando a mover muebles. Tal vez estaba dejando algo. Tal vez había una explicación perfectamente inocente para que mi hermano desempleado estuviera en mi departamento en medio de una tarde de miércoles. La puerta principal estaba sin llave. Entré en silencio, sin anunciarme, y entonces lo escuché. Su voz venía de nuestro dormitorio, no estaba hablando, no estaba riendo, era ese tipo de sonidos que no se pueden malinterpretar. Me quedé parado en mi propio pasillo como un idiota durante probablemente 30 segundos. Mi mente hacía gimnasia mental, tratando de que aquello fuera cualquier cosa menos lo que obviamente era. Entonces escuché a Brian, su voz, diciendo su nombre de una manera que me hizo sentir que el estómago se me caía al suelo. Saqué el teléfono. No irrumpí, no grité. Abrí la cámara y empecé a grabar audio. Conseguí unos 20 segundos de evidencia clara antes de empujar la puerta. Las manos me temblaban, pero la cabeza estaba helada. Este fue el momento en que 4 años de ser utilizado de repente tuvieron sentido. Abrí la puerta del dormitorio. Ni siquiera me notaron al principio. Estaban demasiado ocupados el uno con el otro. Mi cama, mis sábanas que yo había pagado, mi departamento cuyo alquiler había cubierto durante 2 años. Brian estaba encima de ella. Ambos demasiado absortos como para oír la puerta. Me quedé ahí quizás 5 segundos solo mirando, asegurándome de que mi mente no me estuviera jugando una mala pasada. No lo estaba. Cuando Evelyn finalmente me vio de pie allí, gritó y agarró la sábana. Brian simplemente se quedó congelado, medio enredado entre las sábanas, como un venado deslumbrado por las luces. Yo no dije nada. Solo seguí grabando con el teléfono, absorbiendo la escena, la ropa en el suelo, su horrible sudadera de diseñador que había visto en la cena familiar 2 semanas antes, el vestido de ella de ayer colgado sobre mi silla. Evidencia por todas partes de cuánto tiempo llevaban haciendo esto en mi propia casa. Entonces Evelyn encontró su voz. No se disculpó, no lloró. Fue directo al ataque. Esto es tu culpa. Nunca estás aquí. Siempre estás trabajando. Eres aburrido. Eres solo, un perdedor patético jugando a ser exitoso. Brian, mostrando exactamente el tipo de columna vertebral por el que es famoso, se quedó en silencio. La dejó hablar. La dejó retorcer el cuchillo. Brian me trata como a una mujer. Me hace sentir viva. Me recuerda lo que realmente es un hombre de verdad. No lo que tú crees que eres. Las palabras golpearon distinto de lo que esperaba. No devastadoras, sino esclarecedoras, como si de repente todas las banderas rojas que había ignorado durante 4 años se enfocaran con total claridad. Esta mujer por la que me estaba matando, trabajando semanas de 70 horas para financiar el cuidado de su madre y su boda de fantasía, me estaba llamando perdedor, mientras que mi hermano mantenido, que no podía conservar un trabajo ni pagar su propio alquiler, aparentemente era el hombre de verdad. La ironía habría sido graciosa si no estuviera ocurriendo en mi propio dormitorio. Dejé de grabar. Ya tenía suficiente.
Miré a Brian, este hombre niño que nunca había pagado nada en su vida, que había vivido de nuestros padres hasta los 26, que me había pedido dinero prestado hace 6 meses para el pago de su auto. Y ahora estaba en mi cama con mi prometida. Fuera. Los dos. Ahora. Evelyn empezó a discutir, empezó con todo eso de que necesitábamos hablar, de que esto podía arreglarse, de que había cometido un error. La interrumpí. Tienes 30 minutos para llevarte todo lo que puedas cargar e irte. Después de eso, voy a llamar a la policía y denunciar intrusos. Brian se movió rápido, agarró su ropa y estuvo vestido en menos de 2 minutos. Sin mirarme a los ojos, se escabulló como el cobarde que es. Evelyn intentó con las lágrimas después. El clásico podemos arreglar esto. La actuación de no merezco una oportunidad para explicarme. Yo me senté en el sofá y empecé a hacer una lista en el teléfono mientras ella lloraba frente a mí. Cada préstamo, cada pago, cada gasto documentado. Ella seguía hablando cuando le escribí a mi amigo James, que trabaja en el ámbito legal, necesito una referencia para un abogado que lleve demandas civiles. Incumplimiento de contrato, devolución de préstamos, todo. Esto iba a ser complicado. Evelyn me vio escribiendo mensajes y perdió la cabeza. Empezó a gritar que yo era un bastardo vengativo, que sabía que nunca la había amado de verdad, que yo era igual que todos los hombres que la habían decepcionado. Bonita historia. Yo seguí escribiendo. Finalmente se fue después de 45 minutos, llevándose 2 maletas y su colección de maquillaje, amenazando con quitarme todo en una demanda. Cerré la puerta con llave detrás de ella y de inmediato empecé a documentar. Tomé fotos del dormitorio, guardé la grabación de audio en 3 lugares distintos, descargué nuestro historial de mensajes, revisé todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Luego llamé a mi papá y le conté lo que había pasado. Su primera reacción no fue preguntar si yo estaba bien ni condenar a Brian. Me pidió que no hiciera nada impulsivo. Que la familia es la familia. Que la gente comete errores. Le colgué. 10 minutos después llamó mi mamá con el mismo discurso, que Brian estaba confundido, que Evelyn probablemente lo había seducido, que yo estaba siendo demasiado duro. ¿Acaso no recordaba que yo tampoco era perfecto? Le dije que tenía documentado cada préstamo que me debían y que esperaba que me pagaran. Se rió. En realidad, me reí yo. Dijo que ese era dinero de la familia, que lo había dado libremente, que era ridículo pensar que me devolverían el dinero, siendo su propio hijo. Entonces tendrás noticias de mi abogado. Le colgué. Bloqueé ambos números. Empecé a construir mi caso. James me devolvió la llamada esa misma noche con la referencia a Janet, una abogada de derecho familiar que también llevaba litigios civiles. Llamé a Janet a primera hora del jueves, tuve una consulta el viernes y llevé 3 carpetas llenas de documentación, estados de cuenta bancarios, pagarés, cadenas de correos, mensajes de texto, fotos, grabaciones, hojas de cálculo con cada gasto. Janet lo revisó todo durante 2 horas. Esto es a prueba de balas. De verdad, completamente a prueba de balas. La mayoría de la gente viene a verme solo con sentimientos y promesas verbales. Tú tienes contratos, testigos y un rastro documental que haría llorar de alegría a cualquier contador. Me dijo el monto del anticipo. Escribí el cheque ese mismo día. El proceso legal avanzó rápido. Janet demandó primero a mis padres porque su caso era el más limpio, pagarés firmados, documentos notariados, condiciones claras. Demandó a Evelyn en segundo lugar porque los pagos del centro de cuidado estaban documentados por escrito como préstamos. El caso de Brian requirió más trabajo porque la mayoría de lo que le había dado fue verbal, pero teníamos el acuerdo del préstamo del auto por $5,000 por escrito y podíamos perseguir eso. Mis padres fueron notificados primero. Mi papá me llamó desde un número que no reconocí, suplicándome que lo dejara pasar. Dijo que estaba destruyendo a la familia, que mi mamá tenía ataques de pánico, que nunca podrían pagar un abogado y que perderían la casa. Le dije que debería haber pensado en eso antes de criar a un hijo que se acostara con la prometida de su hermano.
Luego colgué y bloqueé ese número también. La reacción de Evelyn fue distinta. Intentó darle la vuelta en redes sociales, como si yo fuera un abusador que intentaba destruirla financieramente porque ella había escapado de la relación. Publicó toda una historia lacrimógena sobre estar siendo demandada por su ex por querer su libertad. Mis amigos empezaron a enviarme capturas de pantalla. Janet me dijo que guardara todo pero que no dijera nada públicamente. Así que eso hice. Brian intentó disculparse. Apareció en mi departamento 2 semanas después de ser notificado. No lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo hablando a través de la puerta sobre cómo había cometido un error, cómo me tenía envidia, cómo Evelyn se le había insinuado y él había sido débil. Llamé a seguridad del edificio y lo hicieron retirarse. La fase de descubrimiento de las demandas fue donde las cosas se volvieron realmente satisfactorias. La asistente legal de Janet solicitó los registros del teléfono de Evelyn. Encontraron mensajes entre ella y Brian que se remontaban a 11 meses atrás. Mensajes en los que me llamaba una billetera con patas y demasiado estúpido para ver lo que estaba pasando. Encontraron respuestas de Brian hablando de lo fácil que era manipularme, de que probablemente seguiría pagando todo incluso después de la boda. Incluso había un hilo donde bromeaban sobre cómo yo pagaría la luna de miel mientras Brian esperaba a que ella regresara para retomar lo que habían dejado. Ver esos mensajes impresos en documentos legales se sintió distinto. 11 meses haciendo esto. Casi un año entero planeando mi boda mientras ella se acostaba con mi hermano. El comentario de billetera con patas se leyó en voz alta durante una audiencia y vi a Evelyn hundirse en su silla. Su abogado intentó argumentar que los mensajes estaban fuera de contexto. El juez preguntó qué contexto haría aceptable llamar a alguien billetera con patas. El abogado no tuvo respuesta. Janet presentó todo esto en el tribunal durante la moción de Evelyn para desestimar el caso. Vi cómo el rostro de Evelyn se quedaba pálido mientras los mensajes quedaban registrados oficialmente. Su abogado parecía querer meterse debajo de la mesa. El caso de Brian fue un desastre porque al principio se negó a contratar un abogado. Intentó representarse a sí mismo, presentó documentos que no tenían ningún sentido legal y se perdió plazos. El juez se irritó rápidamente con él. Brian se presentó al tribunal en jeans y sudadera, sin corbata, como si acabara de levantarse de la cama. Cuando el juez le pidió que explicara su defensa por no devolver el préstamo del auto, la respuesta de Brian fue literalmente: "Eso es lo que hacen los hermanos el uno por el otro". El juez no quedó impresionado. Entonces, su defensa es que esperaba que su hermano financiara la compra de su vehículo sin ninguna obligación de reembolso, a pesar de haber firmado un acuerdo de préstamo con condiciones claras. Brian intentó retractarse, empezó a hablar de cómo en la familia había expectativas, de cómo yo siempre había sido el que tenía dinero, de que debería haber sabido que no era un préstamo real. El juez lo interrumpió y le dijo que estaba perdiendo el tiempo del tribunal. Para el 6º mes del proceso legal, Brian finalmente contrató a un abogado, quien de inmediato le dijo que iba a perder el caso del préstamo del auto. El dinero del alquiler que yo había cubierto por él probablemente quedaba fuera sin documentación, pero el préstamo del auto por $5,000 tenía un acuerdo firmado. El abogado de Brian intentó llegar a un acuerdo de inmediato, pero Brian, siendo Brian, quiso pelearlo por despecho. Su abogado literalmente se retiró del caso después de 3 meses porque Brian no seguía los consejos. El escrito de retiro fue brutal. Básicamente decía que Brian era imposible de tratar, que no dejaba de llamar a cualquier hora y que insistía en estrategias legalmente absurdas. Brian quemó 2 abogados más antes de aceptar finalmente que estaba acabado. Mientras tanto, mis padres intentaron todo tipo de chantaje emocional. Hicieron que mi tía me llamara, que mi primo se pusiera en contacto, incluso que su pastor me hablara de perdón y deber cristiano. Le dije al pastor que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y que tal vez deberían intentar pagar sus deudas antes de pedir intervención divina. No creo que eso le haya gustado. Mi mamá me envió una carta escrita a mano de verdad, como si fuera 1950, hablando de cómo me había dado a luz, me había criado, se había sacrificado por mí y que así era como yo le pagaba.
destruyendo a su familia por dinero, eligiendo la codicia por encima del amor. Todo era basura manipuladora diseñada para hacerme sentir el villano por querer recuperar mi dinero. La escaneé y la añadí a mi expediente de pruebas. Janet dijo que en realidad ayudó a nuestro caso porque demostraba conocimiento de la deuda. Los acuerdos no llegaron rápido. El caso de mis padres tardó 20 meses desde la demanda hasta llegar a un acuerdo. Al principio ofrecieron $30,000 para mantener unida a la familia. Janet dijo que no. Fuimos y vinimos. Subieron a $45,000. Nosotros dijimos $67,500 o íbamos a juicio, donde la sentencia incluiría también los honorarios legales. No podían conseguir un préstamo. El crédito estaba destruido. La única opción era un plan de pagos. Términos finales, $67,500 en total. $1,500 al mes durante 45 meses. Si se atrasaban en un pago, el saldo completo vencía de inmediato y pondríamos un gravamen sobre su casa y embargaríamos salarios. Firmaron 22 meses después de que presenté la demanda por primera vez. El caso de Evelyn se resolvió alrededor del mismo tiempo, en el mes 23. Su abogado sabía que los pagos del centro de cuidado estaban perdidos después de la fase de descubrimiento. Ofrecieron $20,000 para cerrar el caso. Nosotros pedimos $35,000, los pagos documentados del centro y los gastos de la boda que sobrevivieron a la moción de desestimación. Después de la mediación, cerramos en $32,000. Ella tuvo que hacer que su madre tomara una hipoteca inversa por $10,000. Evelyn vendió su auto, consiguió trabajo como asistente administrativa y firmó un plan de pagos de $1,000 al mes durante 32 meses. Ahí también cedí. En mi cabeza quería los $44,000 completos más el enriquecimiento injusto. La realidad fue que recuperé $32,000 y tuve que dar por perdido el resto. Aún así dolía saber que había cubierto su vida durante 2 años y no vería ni un centavo de ese dinero de vuelta. Pero Janet me mantuvo con los pies en la tierra. Estás obteniendo más de lo que la mayoría logra en estos casos. A los tribunales no les gusta arbitrar relaciones fallidas. El caso de Brian fue el que más tardó porque siguió peleando. No se resolvió hasta el mes 28. Para entonces ya había acumulado sus propios gastos legales intentando luchar contra lo inevitable. Acuerdo final, $5,000 por el préstamo original del auto, $3,800 de mis honorarios legales que el juez le ordenó pagar después de que se comportara tan mal en el tribunal. $900 al mes durante 10 meses. Le había prestado unos $8,500 en total a lo largo de los años. Recuperé $5,000. El resto, el alquiler que cubrí, los víveres, el dinero de sácame del apuro, fue considerado legalmente regalos. Me enfureció, pero Janet había sido clara desde el primer día, sin acuerdos por escrito, ese dinero se pierde. Durante todo esto, yo también me estaba reconstruyendo. Cambié las cerraduras de mi departamento el mismo día que se fueron. Compré sábanas nuevas y un colchón nuevo porque no había forma de que durmiera donde eso pasó. Hice una limpieza profunda de todo. Se sintió como exorcizar un demonio. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me ofrecí para cada turno extra disponible. Asumí proyectos adicionales. Mi supervisor lo notó y le gustó. De repente, era el tipo confiable que cubría cualquier cosa. Me asignaron obras más grandes. Empecé a trabajar directamente con los arquitectos en revisiones de diseño. Mi salario subió al año cuando me ascendieron a gerente de proyecto senior. También empecé a entrenar. Nada extremo, solo ir al gimnasio 4 veces por semana. Necesitaba un lugar donde poner toda la rabia que no estaba en un juzgado. Empecé a correr. Hice una media maratón 9 meses después del descubrimiento. Me dio algo en que concentrarme aparte de abogados y acuerdos. Los amigos notaron el cambio. Algunos me apoyaron por completo, James, mi amigo Jake, algunos chicos del trabajo.
Me habían visto desgastarme durante años y se alegraban de que por fin hubiera explotado. Otros pensaban que estaba siendo demasiado duro. Un amigo, Nicolás, me dijo que simplemente lo dejara pasar porque la familia es la familia. Le dije a Nicolás que si quería financiar la vida de otros, era libre de hacerlo, pero que yo había terminado. Nicolás y yo ya no hablamos mucho. Salir con alguien estuvo fuera de la mesa durante 2 años. No confiaba en nadie. No quería lidiar con la energía emocional que eso requería. Hubo algunas mujeres que intentaron invitarme a salir y las rechacé a todas. No estaba siendo dramático ni haciéndome el herido. Simplemente no tenía ningún interés en dejar que alguien se acercara a mis finanzas o a mi vida hasta que las demandas se resolvieran y supiera exactamente dónde estaba parado. Luego, hace unos 18 meses, conocí a Sara en una conferencia de trabajo. Es ingeniera civil, trabaja para una empresa competidora y es completamente autosuficiente. Empezamos a hablar tomando café. Ella me invitó a salir. Dudé, y luego pensé, ¿qué demonios? Cuando le conté mi historia después de unas cuantas citas, pensé que la espantaría. No me tuvo lástima. Solo dijo, tiene sentido. Dijo que ella también había cortado relación con familiares que habían intentado usarla como banco. Dijo que respetaba que yo hubiera documentado todo y seguido la vía legal en lugar de simplemente quedarme amargado. Llevamos casi 1 año y medio juntos. Dividimos todo 50/50. Ella paga sus cuentas, yo pago las mías. Viajamos juntos y cada uno paga su parte. Es la relación más sana que he tenido. Los 3 acuerdos quedaron finalizados en el mes 30, 2 años y medio después de que los descubrí. Ahora estamos en el mes 42 desde el descubrimiento. Llevan 1 año haciendo pagos. A mis padres les quedan 33 meses. Cada mes, $1.500 entran en mi cuenta. Mi papá tomó turnos de fin de semana. Mi mamá consiguió un segundo trabajo en retail. Redujeron gastos a un solo auto. Por conocidos en común, supe que apenas están sobreviviendo. Brian volvió a mudarse con ellos hace 6 meses porque no podía pagar el alquiler ni sus propios pagos. El departamento que causó todo el drama sobre su independencia duró menos de 1 año después de que se cerró la demanda. Ahora está de vuelta en su habitación de la infancia a los 27 años, trabajando en 2 empleos y pagándome por haberse acostado con mi prometida. Están todos apretados en esa casa, probablemente miserables. Me llegó el rumor de que las cenas familiares son tensísimas. Nadie habla de mí, pero estoy ahí de todos modos. En el presupuesto, en los pagos, en las consecuencias de sus decisiones. Cada mes, cuando se sientan a calcular las cuentas, mi nombre aparece. El pago hacia mí está ahí en la hoja de cálculo, más grande que su presupuesto de comida. Ese es el tipo de presencia que compra el dinero, permanente, inevitable, un recordatorio constante de que jugar juegos estúpidos trae premios estúpidos. A Evelyn le quedan 20 meses. Abandonó por completo la fantasía del sector inmobiliario. Trabaja a tiempo completo en una compañía de seguros haciendo labores administrativas, vive con su madre y conduce un Honda de 15 años. Alguien me dijo que se ve agotada todo el tiempo. Me encontré con una de sus amigas hace unos meses que intentó decirme que Evelyn había aprendido la lección y se sentía fatal. Perfecto. Puede sentirse fatal mientras hace su pago mensual. A Brian le quedan 3 meses de pagos. Trabaja turnos en un almacén y de barback por las noches. Vive con 3 compañeros de piso en un lugar hecho polvo. Conduce un coche destartalado porque el Challenger fue embargado. El auto del que estaba tan orgulloso, el que publicaba constantemente en Instagram, desapareció porque no podía pagar las cuotas mientras también me pagaba a mí. Vi una foto reciente en redes sociales. Parece que hubiera envejecido 10 años, ojeras, el cabello raleando, ese aspecto desgastado que viene de trabajar en 2 empleos y dormir 5 horas por noche. Bien. Siguen pagando. A mis padres les quedan casi 3 años. A Evelyn menos de 2. Brian está a punto de terminar. Brian se puso en contacto el mes pasado,
Rompió la cláusula de no difamación de su acuerdo al enviarme un correo diciendo que lo sentía, que había sido celoso toda su vida, que la aventura había sido el peor error que había cometido. Dijo que estaba en terapia, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. El correo eran 3 párrafos de excusas patéticas envueltas en lenguaje terapéutico. Se lo reenvié a Janet. Dijo que podíamos denunciar incumplimiento de contrato, pero que quizá no valía la pena el costo legal. Hice que enviara una advertencia formal. Un contacto más y añadiríamos daños sobre la deuda existente. Brian no ha vuelto a escribir. Mis padres hicieron el pago de este mes a tiempo. Solo quedan 32 más después de este. Vi a mi mamá en Costco hace unas semanas. Cruzamos miradas en la sección de congelados. Parecía que quería decir algo, quizá suplicar su caso una vez más. Me di la vuelta y me fui. Ya no somos familia. Somos acreedor y deudores. Esa es la relación que eligieron cuando decidieron que yo valía menos que los sentimientos de Brian. Ahora estoy saliendo con alguien. Es ingeniera civil, gana bien, tiene su propia vida y me trata como a un igual. Dividimos todo 50/50. Cuando se enteró de mi situación, no me tuvo lástima ni me dijo que lo dejara pasar. Dijo que había hecho exactamente lo que debía hacer. Nos mudamos juntos hace 6 meses y se siente completamente distinto, sano, real. El trabajo también va bien. Me ascendieron a gerente de proyecto senior el año pasado. Entre el aumento y el hecho de ya no mantener a 3 adultos dependientes, por primera vez en mi vida estoy construyendo patrimonio. Compré un auto nuevo. Nada lujoso, pero es mío y pagado al contado. Hice un viaje a Japón con Sara. Abrí una cuenta de retiro a la que nadie más puede tocar. Volví a tener ahorros reales en lugar de ver cómo mi cuenta bancaria se desangraba cada mes para cubrir las malas decisiones de otros. La reacción en Reddit ha sido una locura. La mitad de los comentarios dicen que soy un héroe. La otra mitad dicen que soy vengativo y cruel. Alguien preguntó si me siento culpable. La respuesta es no. Ni un poco. Tuvieron años para tratarme como familia en lugar de como un cajero automático compulso. Eligieron otra cosa. Cada persona en esta historia tuvo oportunidades de hacer lo correcto. Mis padres pudieron haberle enseñado responsabilidad a Brian en lugar de habilitarlo. Brian pudo haber sido literalmente cualquier cosa menos un parásito que se acuesta con la prometida de su hermano. Evelyn pudo haber sido honesta sobre sus finanzas o haber intentado de verdad construir su carrera en lugar de tratarme como un plan de jubilación. En vez de eso, todos eligieron usarme, burlarse de mí y traicionarme. Y cuando finalmente dije basta, cuando exigí responsabilidad, de repente yo era el villano. Ahora viven con esa elección, un pago mensual a la vez. Cada mes que esos pagos entran en mi cuenta, siento validación. No venganza, justicia. Ellos eligieron traicionarme, burlarse de mí y usarme. Ahora lo están pagando. Literalmente. El dinero va directo a inversiones. Cada dólar que me devuelven es un dólar con el que construyo patrimonio en lugar de quemarlo financiando su disfunción. Nunca he sido más feliz. Tengo una mujer que me respeta. Una carrera que realmente va a algún lado. Ahorros que crecen en lugar de encogerse. Nadie llamándome para pedirme dinero. Nadie tratándome como una obligación en lugar de como una persona. Así que sí, Reddit, ahí estoy. 3 años y medio después del descubrimiento, 3 acuerdos de pago legalmente vinculantes, algunos compromisos en el camino porque así funciona el mundo real, y una vida que por fin es mía. 0 arrepentimientos. La gente sigue preguntando si algún día los perdonaré. La respuesta es no. El perdón es para quienes se lo ganan. Y no te lo ganas pasando años tratando a alguien como basura y luego haciéndote la víctima cuando llegan las consecuencias. No están arrepentidos de lo que hicieron. Están arrepentidos de que los atraparan y ahora tengan que pagarme. Hay una diferencia. Alguien comentó que debería seguir adelante y soltarlo. Ya seguí adelante. Seguir adelante no significa fingir que no pasó.
Significa construir una vida mejor y asegurarse de que las personas que te hicieron daño enfrenten consecuencias reales en lugar de salirse con la suya mientras tú asumes la pérdida. Eso es exactamente lo que hice. Los pagos siguen entrando en mi cuenta. Mi vida sigue mejorando. Ellos siguen luchando con las consecuencias de sus decisiones. Eso no es venganza. Es responsabilidad. Y se siente condenadamente bien.